Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra, Padre eterno. A ti sea el honor, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Hoy, Señor, lanzamos esta palabra a los aires y a todo cuanto existe, que la creación escuche, que el Rey vivo, nuestro, Jehová de los ejércitos, el Altísimo, el Todopoderoso, el Dios Omnipotente, envió a nuestro Señor Jesucristo y nos redimió y resucitó para darnos vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy, Padre, como hijos tuyos te pedimos que tengas misericordia de los que no ven, de los que no escuchan, y que hoy, Señor, te alcance, Señor, para conocerte y puedan vivir, Señor, conforme a tu voluntad y no la nuestra. Que nuestros ojos vean y nuestros oídos escuchen lo que tú quieres decir nosotros. Le hablamos a nuestro espíritu. Bendecimos el Espíritu Santo, Dios, que habita en nosotros, que hace morada en aquello que ha preparado para predicar su evangelio a las naciones. Padre, somos humildes porque Cristo nos mostró el corazón del siervo. Señor, teniendo toda la gloria te despojaste de ella. Te hiciste como nosotros por amor a tu nombre y a tu palabra, Padre eterno. Y enviaste a tu Hijo para salvarnos a nosotros. Y nos mostraste la humildad del siervo. Y que tú no viniste ni por oro ni por plata, porque nos pertenecen aún desde lugares celestiales, donde fuimos llamados y escogidos y predestinados para mostrar la gloria del Padre. Por Él, de Él, por Él y para Él sea la gloria. En Cristo Jesús aceptos por su sangre preciosa. Y para que su sabiduría y conocimiento e inteligencia habitaran en nosotros para hacer su obra, para ver las riquezas de su gloria, y espirituales, emocionales, físicas y de recursos para hacer expansión de tu obra, al norte, al sur, al este y al oeste, Señor. Tú eres Dios por siempre. Tú le dijiste a Abraham, Señor, mira la tierra. Él primero le había dicho sal y salió. Después lo dijo, mira, y miró todo, el norte, sur, este y oeste. Y levantó altar, y cada día que venimos a tu presencia y te adoramos y levantamos altar, Señor, estamos diciendo, hay victoria, porque vemos victoria, porque el Señor habita donde habita verdaderos adoradores y en espíritu y verdad. Hoy la iglesia Jesucristo el Ancla, con tu pastor y profeta Liliana Leonora Elsa Salamanca, llamada por el reino de los cielos, por mi Padre, que un día me llamó entre los estudiantes discipulados celestiales que estaban en la calle, que estaban perdidos y que estaban de pronto en un lugar, en una casa, como está llamando. En cualquier lugar el Señor tiene discípulos y entrenándolos. Y un día me llamó y me dijo, ven. Y luego vino, su amor me iluminó y me entrenó, y luego el Señor me colocó su manto. Qué hermoso manto teníamos, hermano. Y después de eso, que el Padre me proyectó y nuestro Señor Jesucristo selló su pacto, el Espíritu Santo selló su obra de amor en mí, yo no puedo callar de lo que Dios hizo. Aquel que calla de lo que Dios ha hecho. Personas piensan que un milagro de Jesús es algo sencillo. No, hermano. Un milagro de Jesús es vida. Y todo lo sencillo y humilde que nos mostró el Señor Jesús cuando vino para decirnos que Él habita donde está adoradores en espíritu y de verdad, donde está la alabanza y donde se habita la gloria de Él. Por eso Jehová llama, que el Dios Altísimo está aquí. Amén. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale su fuerza, Señor. Dice aquí el Señor, y la tierra reposó 40 años, y terminé la semana pasada, que no importa, tú siempre tienes que pensar tu diseño original. Cuando naces el mundo se encarga, estructuras, los entornos, tantas cosas, a cambiar tu diseño. Pero hay un momento en que Dios te llama y te restaura el diseño. Sabes, hay familias completas en éxodo en la calle, pero tú eres una solución, un momento, con una palabra lo vas a verificar. Jóvenes, familias, pero con una bendición de una palabra tuya,
y también de la física. Hermanos, se levanta un ministerio que se había perdido en las calles y se levantan adoradores que están en la calle, que el enemigo sacó de las iglesias, de la casa, y los sacó a la calle para avergonzar primeramente a sus padres pastores, a sus padres, madres guerreras, también para avergonzar, pero sobre todo avergonzar a Dios de una palabra que había dado. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios se mantiene. Él no necesita tanto ni de ti ni de mí. Él usará a ti o a mí o usará a otra persona para levantar tu promesa y mi promesa. En el nombre poderoso de Jesús. Porque es que la palabra lanzada del cielo no regresa vacía. Hará y prosperará en lo que el Señor dijo. Lo hará y prosperará. Porque somos pueblo de multiplicación, llenos de bendiciones. Porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso tú y yo estamos predicando en un mundo donde la gente no sabe, llena de vacío, pero con máscaras. Solo cuando hay un llamado, solo cuando hay un ungido de Dios, solo cuando hay alguien que detecta que pasó procesos, muchos procesos. Esto para José, David, Abraham, todos los hombres de la fe, que todos los procesos fue para ver cómo estaba el corazón de las personas, porque tenían que ver como Dios ve, para hacer libres sus vistas del mundo y aprender a ver como Dios ve sus diseños. Y sabe que hay diseños que están en la calle que no son el diseño de Dios, y por el Señor le dice, vuelve a casa. Por eso Jesús dejó 99 y buscó una. Porque aunque el mundo, Jesús vino a un mundo donde estaba lleno de personas que conocían la palabra, pero no la vivían. Y esto se llama de una fe genuina. Amén. Le damos la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice el Salmo 91, morando bajo la sombra omnipotente. El que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Entonces dice con su boca, pide yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Puesta la confianza en el Señor, dice él en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Que levantes, Dios. Yo no importa si dice que sabe de todas las circunstancias que pueda faltar a una iglesia, a un hijo de Dios. Aún esa persona que no conoce, a una persona de una nación que no ha llegado a su vida un nombre, pero Dios había puesto ante la fundación del mundo y lo había establecido en un lugar para que un día pasara alguien y le abriera los ojos. Como Ananías, que tenía a Dios con Jesucristo allí listo para que le quitara las escamas de la vista a Pablo. Era necesario que un hombre que conocía tanta palabra, era necesario en Hechos capítulo 8 y 9, quiero que tú leas eso. Pero básate en el 9, donde el Señor también es necesario ese instrumento, pero ese instrumento tenía que ser limpio, lavado. Pablo tenía en su corazón un amor por la palabra, pero no amaba, no conocía su reino. Amaba estructuras antiguas, amaba la ley, amaba todo, pero no conocía a Dios ni a Cristo. Y cuando tú tienes palabra, pero no conoces a Dios ni a Cristo, eres una bestia. Por eso es que yo te digo hoy, que ya no eres eso, sino que eres hijo de Dios. Y te digo por qué, porque Saulo, teniendo la palabra, mataba discípulos de Jesús. Pues que te digo lo que habita en el corazón. Pero tú para Dios eres estando siendo creación, porque cuando no tenemos al reino de los cielos en el corazón, somos creación. Hoy, el Señor te está diciendo que fluya lo mejor de ti. Había hombres, hermanos, porque no estamos hablando de iglesia, sino que cuando no conocemos a Jesús. En el libro de Marcos capítulo 2, te quiero hablar, lo iba a sacar pero no, pero el Señor me dijo que no lo predicara, sino que te hablara de esto. Que vino Jesús y Juan Bautista lo bautizó, lo reconoció, este es el Cordero, y comenzó a hablar y dice, viene que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Habló del reino y tú y yo tenemos que hablar como reino, predicar como reino, vivir como reino. ¿Sabe? Vienen unas cosas que como Juan el Bautista estaba en un tiempo de oscuridad, donde Dios no mandó, así sería tanto la perdición que era como la de los tiempos de Noé, para que tú entiendas por qué Dios mandó a su hijo en a punto de perderse la promesa. Dios no envió, sino que después de 400 años de ir y de venir, entonces había un hombre que necesitaba, pidió, oró, hizo una oración fragante al cielo, los ángeles le ayudaron y se parió un nuevo tiempo de 400 años de silencio,
había el Señor escuchado la oración de una familia justa, de un hombre justo, del orden de Abdías, hermanas, del orden de Sadoc. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar algo. Que nosotros somos linaje y el reino de Dios es de justicia. Del linaje de Abdías y Sharraka. Dios necesita ministerios que hagan, que obren con justicia en su corazón. Justicia no es decir, amen justicia, no. Justicia es predicar el evangelio del reino de los cielos. Y traer con aroma fragante que muchas personas puedan ser convertidas. Mucha gente se está en muchos pecados fuertes, hermanos, te imaginas, cisternas profundas, donde el enemigo dice, no me los pidas porque ya son míos. A mí me lo ha dicho. Pero yo, ¿cómo? Si todo es de Dios. Y si Dios puso los ojos en alguien es porque vio algo, que ese testimonio de transformación va a ser algo. Dios pondrá un Ananías para que le abra los ojos por esa persona. Y entonces esa transformación, como Pablo, pasará vergüenzas y persecuciones, Arraca. Pero Dios lo moverá a un territorio donde predicará con denuedo. Hay hombres que Pablo mataba y perseguía, tenía sus relaciones, era un hombre con la mayor relaciones. Pero Dios lo necesitaba a él. Dios no va a mirar, a nosotros tenemos una cosa de mirar a la gente por lo que hacen. Pero mientras más da duro el enemigo a la obra de Dios por alguien, hermano, haz una fiesta. Celebra la fiesta. Celebra la fiesta antes de ver. Celebra la fiesta en ese desierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios se glorió sobre Faraón, sobre su ejército. ¡Ay, Sharababa! Dios le dijo, deja salir a mi primogénito. Hay un primogénito de Cristo, un primogénito para parir en este tiempo. Y Dios lo va a estar pariendo. Rakataba y Sharabae. Y entonces le dijo en esos 3, déjame salir a mi primogénito 4. Y le dijo, esos 3 y 4, mira allí, donde dice, ¿quién me envía? Yo que soy. Y yo no sé, pero no eres tú, soy yo. Y esa conversación profética espiritual del cósmica entre Dios, el hacedor de todo el universo, hablaba con Moisés. El universo estaba hablando con Moisés y estaba planeando algo poderoso, una liberación. Y Sharrakataba y Sharabasai. Gózate, hermano, porque dijo el Señor, hágame fiesta en el desierto. Antes de ver, haz fiesta. Gózate porque es el tiempo, porque Dios está haciendo milagros. Ahora, de eso te quiero hablar, que Dios en este momento está haciendo milagros. En este momento el Señor está decidido a hacer algo por aquello que el enemigo tenía sujeto y no lo quería soltar. El faraón decía, no me va, pero Dios le había dicho, este pueblo es mío y tú me lo tienes afligido. Pero hoy declaramos liberación. Y levantó uno en el desierto y lo sacó. Sacó un pueblo afligido que no sabía ni cómo buscar, pero se acordaron. Y Dios escuchó Rakataba y Sharaba. Este es un tiempo donde la puerta se abrió. Dios preparó y envió uno. En el desierto se estaba preparando liberar un desierto de alguien. Estaba libertando a un libertador en un desierto llamado Moisés, que dijo, voy a ver. Y fue. Y Dios le envió. Entonces lo prepara en Éxodo 3. Y dice, ve con esta mi fuerza. La fuerza de Dios es la que nos envía y tenemos que estar sellados. Porque había un pueblo en un desierto que necesitaba ser sacado. Ay, Sharrakataba. Y entonces el Señor le manda mensajitos a los aires. Dile. Tú dile a esa circunstancia que hay victoria. Amén. Dice que Jesucristo, después de ser bautizado, después de ser pasado por la tentación de su desierto, salió a libertar un pueblo que estaba en esclavitud. Un pueblo que estaba en un tiempo de esos de Faraón. Un tiempo que estaba siendo oprimido. Un pueblo que tenía Roma en las manos y lo tenía apresado. Hay que mirar la historia donde vivió y Dios estableció en el tiempo que estableció. Después que el pueblo regresó de muchos éxodos, después de 400 años, el Señor necesitaba purificar a su pueblo. Y eso fue lo que hizo también en el desierto con el pueblo de Israel. Purificarlo. Por eso es necesario dejar que se haga la voluntad en nosotros de Dios. Y decirle a todo, escrito está, escrito está.
Porque lo que está escrito es la palabra firme del Dios Altísimo. No eres tú ni yo. Nosotros, como es el aliento de nuestra boca, así se caen nuestras palabras. Pero la de Dios permanece para siempre. Y entonces dice que comienza el ministerio de Jesús. Amén. Y dice en el capítulo de Marcos 1, vamos a iniciar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Él no predicó otra cosa. Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento no existía. O sea que el evangelio del reino de Dios era el Antiguo Testamento, eran los hechos poderosos de Dios, los libros proféticos, el manto con que la mujer del manto fue sanada, fue porque tuvo una fe que ni médico ni nadie en los 12 años, que era un día de cumplimiento, ella no tenía nada, pero había solo un lugar y estaba pasando Cristo. Cristo. Pero ella creyó, tuvo una fe. Y fue la mujer que le dijo al Señor: hija, tu fe te ha sanado. Hermano, la fe salva, la fe sana. Esa es la obra maravillosa de la fe. Él predicaba el reino del evangelio, y ahora tú y yo que tenemos el Nuevo Testamento, podemos ver todo el poder de la palabra de Dios. Es que el reino de los cielos es la palabra de Dios. Eso es lo que te digo, la palabra viva estaba caminando. Antes no la vi, caminaban por fe, pero ahora la estaban viendo, estaba en Cristo Jesús, la palabra al frente. Ahora tú y yo la tenemos aquí, no está escondida. Amén, está para todos. Dice que Jesús lo único que hacía era predicar. Amén. Y lo único que dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. La orden que tenemos y que el envío de ir y predicar y bautizar es para el que crea, será salvo, y el que no crea será condenado. Esas palabras son las dos puertas y tú y yo tenemos que predicar, ¿verdad? Pero mientras caminamos, miremos con obra de misericordia a esos que están perdidos. Aquellos que están mal, aquellos que tienen mal consejo. Porque, hermano, es terrible la lucha que tiene tu alma. Es terrible en el segundo cielo cómo pelean los ángeles por tu alma. Por eso yo le predico a tu espíritu, hoy yo le predico a tu alma en el nombre de Jesús. Y yo le predico a tu corazón y a tu ser en el nombre de Jesús, que tú amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pueden haber muchas cosas, tú sabes lo difícil que tiene que pelear el reino de los cielos por tu alma. Imagina lo importante que eres tú, que le envió a su Hijo unigénito para salvar tu alma y la mía. Yo sé de dónde me sacó. Yo vi y veo batallas espirituales. El lugar donde te sacan es un pacto faraónico. Hay un sacerdocio satánico y Jehová les reprenda. Donde están pactando tu alma y la de tu casa y tú todavía creyendo hasta que ven. Por eso tú y yo tenemos que tener misericordia y orar por los que se pierden. Por los que están en la calle, por los que están aún en nuestra casa, no viendo como si no viesen. Por eso yo estoy haciendo una fiesta, porque en esta casa está la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, el evangelio arranca almas. El evangelio hace lo que hizo Jesús, le arranca las ovejas al oso y al león de la boca. Y lo prepara Dios entonces para ir a matar gigantes. Pero tiene que estar preparado. Un buen discípulo se prepara. Si tú supieras, si tú estás en la iglesia y tú solamente tienes, bendice a tu pastor, pero tú tienes que hacer una lucha por tu casa. Eso le dijo el Señor en Éxodo 12. Arregle su casa y póngale una cinta. Allí pongan el cordero, la sangre del cordero sobre ella. Y le dijo a Rahab lo mismo. Y nos dijo a nosotros en Cristo Jesús que nuestra puerta tiene que estar sellada con la sangre de Cristo. Y no es la sangre de Cristo con pan y carne, es la sangre de Cristo sin mezcla. Porque así estaba Pablo mezclado. Amén. Amén. Entonces dice aquí que entonces comienza a caminar y a recorrer predicando. ¿Qué hacía? Capítulo 1, versículo 35. ¿Qué sigue haciendo Jesús? Predicando. Levantándose de muy mañana y aún siendo muy oscuro, salirse por un lugar desierto y allí oraba y buscó Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dijeron todos: ¿qué busca? Él le dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué había aquí?
¿De dónde? ¿Qué atacó a Jesús en el desierto para que no llegara? ¡Demonio! Satanás. Y entonces envía, ¿por qué? Porque tenía la nación llena de demonios. Aunque conocían la palabra, iban a la sinagoga, leían la ley, pero todo estaba desordenado y tuvo Dios que enviar a su Hijo unigénito. Amén. Y ese poder no lo conoce el mundo, lo conoce el que predica el Evangelio. Y el Evangelio es paz. Y la paz del Evangelio, del poder de Dios, está atacada. Porque cuando el Señor envió a su Hijo unigénito, dijo: a Dios sea la gloria. Los ángeles hicieron una adoración hacia el Altísimo Dios nuestro. Pero dijeron a la tierra, se abrieron los cielos para decirle a la tierra: paz y la buena voluntad de nuestro Padre. Vamos a leerlo en Lucas. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 2. Capítulo 2. Dice que de repente, no estoy hablando que hay un milagro que está llegando a esta casa. Bendigo el milagro que está llegando a esta casa. Lanza la palabra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dime por qué el mundo está tan afectado. Porque esto no está. Por eso es necesario que las iglesias y nosotros en nuestros hogares nos avivemos. Dice que el primer avivamiento es nuestro corazón, en nuestra casa. Y comienza de paso en paso, conquistando territorios y conociendo. Hasta que ven. Porque dice Jesús que del ciego de Siloé no tenía vista, para decirle al Señor que es necesario tener un corazón preparado. Él limpió los ojos en la primera porque no tenía vista, le creó la vista y luego lo envió. Y tú y yo somos eso, no que una vez nos envíen en el camino, va haciendo la obra de pasos de fe que tú y yo ejecutamos en el nombre de Jesús. Andamos por fe, no por vista. Y él fue con medio viendo, y cuando se lavó regresó viendo. Y regresó viendo, y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Que tú no importa, que tú no quieres rebeldes. Rebeldes aquel que no oye la palabra del Evangelio del poder. Rebelde. Juan no hizo tantos milagros, Juan bautizó. Cada llamado tiene un propósito. No puedes hacer lo que hace otro, aunque vea funcionar en otro, en una tierra. Ese no es tu llamado. Tienes un llamado. Y lo que dijo al final a todo eso, yo no lo sé, pero yo sé que veo. Y a mí no me, como quien dice, yo veo. Y recibió. Lo echaron de la sinagoga. Cada vez que tú tienes a Cristo en el corazón, vas a ser confrontado y tu prueba es mantenerte. Yo no sé, pero yo veo. Y eso le dijo Jesús: dichosos aquellos que no ven y ven. Pero hay de aquellos que ven y no ven. Amén. Dios está aquí. El cielo se ha acercado. Amén. Porque el día que Jesucristo fue declarado por un decreto real, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dice: esto servirá de señal. Esto servirá de señal. Y entonces dice que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La señal es los tiempos. Hay una señal que algo en tu casa no está bien. Entonces, si no hay paz, algo te ha declarado, hay algo que se ha sido asignado para que tú no se cumpla el propósito. Por hoy declaramos que todo lo que ha sido asignado, sea ancestral, por sangre, por tierra, por parentela, por que quite nuestra bendición, hoy lo desautorizamos y lo enviamos a los abismos y declaramos: Señor, que yo soy de Cristo. Declara que tú eres de Cristo, que mi linaje es de Cristo, tu familia es Cristo, la familia de Cristo, en el nombre de Jesús, porque esa es la que te va a mantener segura, no perder tu identidad. Un pueblo que había perdido la identidad no se dio cuenta que había llegado y nacido el Mesías. Cuando se pierde la identidad, se pierde el tiempo del milagro. Pero en la iglesia de Jesucristo el Ancla te está diciendo que el Evangelio es poder de Dios. Eso es la oportunidad. ¿Qué dijo Bartimeo y de Timeo? Restaurame la vista, vuelve mi linaje. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, ay, Sharrakatá, eso lo escucha el cielo. El cielo escucha, iglesia. El cielo escucha. Tú no te creas perdido, porque el Señor ha pagado un precio alto por ti. Dice que los pecados de aún los que no habían nacido, Él pagó. Por eso tú y yo podemos entrar a esa puerta de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es la prédica. Dice que Él predicaba el reino, no predicaba de Él. Él no hablaba de Él ni de los milagros que hacía. Él hablaba del Padre, del reino en que tú y yo vivimos, que somos identidad de Cristo en Cristo Jesús. Que es una iglesia llena de un avivamiento de fuego y que predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso el bautismo en Mateo 28, 19 es el bautismo de la iglesia.
Jesús se bautizó. Pero no es para bautizar ni echar ahí y dejar, no. El bautismo es que estás dejando tu voluntad y tuyo, y que tú desde ese momento, aunque falles en el camino, el Señor te va a levantar. Cuando tú decides mirar y avanzar adelante, Dios mira nuestra imperfección, aún que muchas veces como Pedro podemos fallar. Pero el Señor, cuando te mira y te escoge, Él tiene un propósito y ya no eres tú. Ahora es Él que te va a usar como instrumento a ti y a mí. Amén. Por eso nosotros tenemos que llenar una iglesia. La sinagoga estaba llena de gente. Pero ¿por qué si estaba llena de gente y de palabras no había administración ni sanidades? Porque Jesús no predicaba oro ni plata, ni empresa. Jesús predicaba salvación. ¿Y por qué seguía tanta gente? Porque la gente estaba empobrecida espiritualmente. Y entonces el Señor siempre va a llegar al lugar y te va a enviar al lugar de necesidad. El lugar de necesidad era tierra de Neftalí y Zabulón, para que llegara la luz allí. Amén. Para manifestar la gloria del Padre. Le damos gracias al Señor. Amén. Vamos mirando que nosotros, hermanos, antes de predicar, yo tengo una palabra que me quedó bastante, y es que hay un salmo que es la dicha del perdón. Y hay una cosa que nosotros como hijos de Dios, el perdón no es como la gente lo establece, sino como Dios lo establece. El perdón es algo que tú das porque a ti te fue dado por gracia, pero hay algo. Tú ya cuando das perdón, tú estableces límites. Los límites del perdón, no es que tú, por aquí no, es contigo mismo. Los límites, cuando tú perdonas, ya tú reconoces que hay cosas en tu vida en que ya tú no puedes recibir ni aceptar, por eso es que se van, y por eso tú puedes perdonar, y por eso tú puedes hacer cosas que ya antes no podías hacer, porque Dios derribó estructura tuya para que tú puedas perdonar a otros y perdonarte, y el don del perdón entra en tu corazón. Y no hay hombre más preparado que los que Dios unge. El ungimiento, Dios llama y luego unge para la preparación, para luego sacarte del desierto. Por eso dijo, pongan en su puerta cada uno. Luego le dio número 6 en Éxodo, luego le dio en capítulo de número 6, versículo 22-23, Dios les estableció sus bendiciones sobre su nombre. Pero en Deuteronomio, capítulo 1, también le da bendición al mir. Dios siempre en cada paso, en cada paso de obediencia nos va bendiciendo. Abraham, va mirando a Abraham, va mirando a todos los hombres que Dios llamó, Dios le iba dando promesas y las iba estableciendo. Y tú y yo somos esas promesas. Abraham no me alcanzó a ver a mí, pero la promesa estaba que vio a su Isaac, era ver su hijo, que era padre. Y la palabra padre de naciones. Y ahora, ¿cuántas naciones no hay por una palabra? Yo te estoy hablando de la palabra. Yo te estoy hablando de que la palabra de Dios es viva. No solamente hay gente que la repiten y la hablan, pero no transforman. No transforman. Amén. Hermanos, santo, voy a entrar a obediencia. Yo tengo una palabra que la verdad no quería darla, pero me la dio por el computador y cuando iba a sacar la otra palabra se bloqueó. O sea que yo entiendo. Sí, pero hay algo que hermoso, que es un avivamiento en tu casa. Yo quiero finalizar al final bendiciendo, pero hay una palabra que es el perdón. ¿Sabes? Hay una palabra que me ha dado todos estos días, yo la trato de no que me dé. Prendo, me da. Salgo, me da. Alabanza, la misma palabra. Y es el espíritu de la traición. Dice que uno de los espíritus más difíciles de perdonar es el espíritu de la traición. Porque el espíritu de traición te duele, te molesta de los más lejanos. Pero el espíritu de la traición del cercano, hermanos, esa es la espada que tiene guardada Satanás para matar un propósito. Por eso es importante sanar. Amén. El espíritu de la falta de perdón, de la traición, es una de las cosas más difíciles. Y más cuando tienes a alguien, sea de alguien que estaba contigo, un esposo, un hijo, o un hermano, un padre, de las personas que están en tu núcleo familiar, ese es el que más duele. Y hay un hombre que lo sufrió, y casi todos lo sufrieron, porque aún, si te das cuenta, todos los hemos pasado. Pero ese espíritu, hermano, es para que el ministerio, por eso José tuvo que perdonar. Y ese es el ministerio, y también Moisés, porque sus hijos hablan de eso. Amén. Y vamos mirando que el camino de David, siendo rey, hay personas
que tú, y también personas que tú has preparado como hijos espirituales, que le has dedicado tiempo. Porque una cosa es decir, yo soy padre espiritual, pero no le dedican el tiempo, sino que maldices al hijo, no. Como Saúl. Saúl maldecía a David. Saúl maldecía a David porque lo que había en él mostraba su corazón. Pero hay padres espirituales. Hay padres espirituales que oran por sus hijos, que los preparan, los educan. Pero ese hijo, así como hizo Absalón, vio su vanidad, el peso de su cabellera, cuán hermosa es su cabellera. Se veía por fuera tan hermoso, pero Dios un día mostró la careta de lo que había en el corazón de Absalón. Amén. Yo te quiero hablar, el Salmo 3 está compuesto en eso. Yo no quería hablar de esto, porque a veces, aunque tú seas bonito y parentes, lo que Dios llama en unge es lo que se va a cumplir. Pase trabajo, pase lo que pase. La visión y lo que Dios dijo no tiene que ver nada conmigo o con el ungido. Tiene que ver con Dios. Y como el cielo gobierna, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que sujetarnos. Y entonces, mirabas, en 2 Samuel 15, volví. Hermano, voy a sacar hice una palabra hace como ayer o algo, pero yo ayer como que no prendí el computador y salió y hoy también aprendió y salió la página. Pero yo lo que hablaba es que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, de la aflicción a la ganancia. Todo proceso que Dios te envía nos va a llevar a la ganancia. Y ahí es donde tú tienes que entrar en el valor del perdón. El espíritu, el don del perdón es algo hermoso. Es algo muy hermoso. Ese don es muy hermoso. Y eso solo lo tienen los que han sido pasados por las pruebas y no se acuerdan de mirar atrás, sino de ver lo que Dios tiene para ver su presente y ven cómo Dios continúa cada momento. Por eso voy a bendecir al final, porque el Señor me dijo, bendice de esta manera y lo voy a hacer. Dice que siempre en Dios habrá triunfo y victoria, porque el que te llamó es el rey. El rey fue el que te mandó a llamar. Amén. Y miramos aquí entonces que Absalón creó en su corazón una raíz de resentimiento. Y se juntaron todos los resentidos y también los que querían el negocio y querían lo que estaba ya hecho. Porque hay gente que ve cosas establecidas. Un reino querían repartírselo, que era el reino de Israel. Personas que no conocían cómo es el proceso del ungido, cómo es el proceso del que Dios llama, o cómo es el proceso de un rey hermano. Hay que leer, por ejemplo, historia, leamos la historia de los reinos. Ahí nos enseñan cómo se manejan las cosas. Si por ahí no queremos leer Biblia. Pero si tú lees la Biblia, Dios es el que hizo los reinos de la tierra. Y los estableció. Todo lo que está aquí está establecido por Dios. O sea que Dios manda sobre todo. Dios está sobre todo. Pero, ¿qué pasó? La envidia. Y surgieron tantas circunstancias. Y ya el rey David ya estaba mayor. Muy mayor. Y su hijo Absalón fue ayudado por alguien que quería un poder. Y así es Satanás. Satanás necesita algo tuyo para poder entrar y poder matarte. ¿Te acuerdas de Judas? Y aquí hay un hombre que se llama Ahitofel. Y comienza Absalón a tomar y a hacer creer a los demás que él tenía poder. David en el trono, pero él se adelantaba y se le ponía a la gente, mostrando un poder. Pero estaba sobre el poder de padre. Atajaba personas que venían del camino y decía, mi padre está muy ocupado, no puede atenderlos, pero yo sí. ¿Qué fue? Diciendo, yo sí dispongo tiempo de atenderlos. Hay gente que no te va a dejar llegar a Cristo. Hay circunstancias que se van a anteceder antes para que tú desvíes tu camino y pienses que pueden ser personas de cualquier religión, pueden ser personas que ven algo en ti y se van a anteponer contra el propósito de Dios. Yo sí puedo. Amén. Y entonces miramos que Absalón comenzó a organizar un ejército. Mira, hermano, todo ataque de un reino hay un ejército oscuro atrás que lo está persiguiendo como león rugiente. Pero necesita uno. Amén. Y entonces comenzamos a ver, amén, que él hablaba como rey. Acuérdate que se veía bonito, con máscara. La máscara que tenía era hermoso. Una cabellera que no la tenía nadie en el reino y era su vanidad. Amén.
Y él comenzó a enviar mensajeros y organizar el reino que él estaba preparando para él. Hay una cosa, que el que Dios llama, pueden ponerse delante 10.000 montañas, lo que quieran, pero Dios con un soplo lo quita. Amén. Pero, ¿por qué? Porque estas circunstancias traen aflicciones. Pero ese león, ese rey del rostro de león, que supo pasar buenas batallas, era experimentado en dolores. Amén. Y sabía que lo único que tenía que ir en la guerra era el perdón. Cuando había que ir a pelear, pelear. Y cuando era hacer cosas que querían afectar su corazón, tenía que subir a adorar. Amén. Y comenzaba entonces, hasta que le llega el mensaje en el versículo, capítulo 13, pongamos el 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gelonita, consejero de David. Entonces ya nos vemos cómo está el negocio. Que siempre el que maneja el títere está escondido. Pero el que maneja el títere conoce los pasos del ungido. Amén. Y dice que entonces que como Ahitofel estaba, el consejero del rey estaba, ya el pueblo le dio cambio. O el pueblo vio que había algo diferente y que la belleza de ese Absalón, esa juventud de Absalón no estaba como de. Por eso cuando fui a Versalles, en Francia, hermano, me gustó ver esos reyes, cómo se mandaban mensajes. Tras piernas del rey anciano, pero le mandó a hacer, porque ellos, por lo general, todos los reyes del reino de Europa eran bailarines. En su niñez les enseñaban las danzas. Entonces miramos que las piernas del rey eran pies de jóvenes. Su cuerpo bien formado pero mostrando madurez. Y su cabello, pues anciano, diciéndole que estaba firmando bajo unas columnas firmes con sabiduría y que sus canas no estaban de más. O sea, los retratos a veces nosotros tenemos que mirar, y yo miraba, ¿sí? Y eso somos nosotros. Que tú en tu juventud tienes que sostenerte bien para estar en la vejez firme y maduro para saber pelear las buenas batallas de la fe. Y ese era el rey David. Amén. Y entonces le llegan y un mensaje vino a David: el corazón de tu Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos: levantaos y vamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa, dice, a partir, no sea de apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. Mira, el rey no huyó porque él huyó porque quería salvar al pueblo. Él huyó para que su pueblo no muriera en ese enfrentamiento que venía. ¿Sí? Y entonces, dice, los siervos de David se pusieron en su posición para irse con el rey David. Amén. Y dice que él se fue con todo el pueblo que le seguía. Amén. Hermanos, dicen que iba gente, tereteos, peleteos, geteos, de donde era, y date cuenta que esto es clave aquí, porque hay gente que en el camino de David, cuando iba a su adoración, como Abraham cuando iba con Isaac, él sabía que regresaría. Eso sí, hermano, eso póngala de seguro, de que Dios levanta a los ídolos, lo levanta. Amén. Y entonces dice que él dice a uno, no, a los que iban con él iban, pero había uno que decía, no vengan. Había uno que aún en la bajada, en donde estaba el rey, en su peor momento, había gente que se unió para levantar al rey. Y esa es la gente que más tarde tú vas a ver en el camino. Amén. Porque el camino te enseña a ti a encontrar gente que es leal al reino. Y eso es lo que busca Dios. Y esto aquí está para ti y para mí. Que vamos a encontrar un espíritu de traición cercano, pero que no se dañe tu corazón, porque esa es la prédica del don del perdón. Amén. Y entonces, él le dice a Ittai, Geteo, que se devuelva, que no vaya con él. ¿Para qué viniste? Amén. Dice, he de yo de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Iba hablando bendiciones. Iba hablando bien de Dios, aún en sus circunstancias difíciles. El que tú y yo no vemos. David sabía que era una prueba de Dios, sabía que había algo que estaba limpiando en su reino, que Dios necesitaba limpiar lo que quedaba, porque para su hijo Salomón, Dios sabía que tenía que preparar un tiempo y limpiar la tierra para el nuevo rey que venía.
Y entonces respondió él diciendo, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o pare muerte o para vida, donde mi Señor estuviere, allí estará también tu siervo. ¿No te recuerdas esto, Ruth? Esto me recordó una proclama de donde esté mi Rey, donde esté mi Dios, donde esté mi Rey, estaré yo. Donde esté mi Dios, donde esté Jesús, ahí estaré yo. Porque ahí hay vida. Y esa parte, el 21, versículo 21, me llegó al corazón. Porque hay gente dispuesta, corazón dispuesto, necesario. Entonces le dijo, ven y pasa pues. Sabía que no iba para el trono, que no iba para el palacio, sabía que iba para persecución, sabía que iba para momentos difíciles, sabía que su rey podía morir y él también y su casa y su familia, pero moriría sirviendo en el que había hecho una nación, le había dado nombre. Y eso es lo que hizo Jesús en nosotros. Nos hizo parte de una nación, nos dio nombre, hijos de Dios. Amén. Y dice entonces que todo el país lloró en alta voz porque sabía que vendría una confrontación y una guerra porque iban a pelear padre y hijo. Pero mírate que Aitofel, el consejero, siempre el mal va a tener, cuando el enemigo usa a alguien, el consejero es Satanás. Ese Aitofel escondido, esa persona que está aconseja, destruyendo una nación que Dios había establecido, que estaba establecida y todo el mundo conocía, pero él quería su vanidad. Porque él se sentía capaz de reinar en el lugar de su padre, pero lo que Dios no llama, no crece, muere, aunque se parezca lindo, aunque parezca bonito, aunque parece, pero dice, parece, pero no es. Amén. Y entonces dice que también comenzó a llorar, y aquí también iba Sadok, y con él los levitas, amén, el arca del pacto. Y subió Abiatar, después todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Iba su gente de confianza, los leales a él. Pero él dijo a Sadok, no me traigas esa arca, llévame a mi padre para el lugar donde le hice, porque allá está, es su lugar. ¿Sabe una cosa? Dios, tú eres el arca. Tú portas la palabra. Y donde quiera tú te mueves, si Dios le dio ese lugar, ahí se quedaba y él sabía que regresaría. Pero había algo grande también, que la palabra la llevaba él. Y que lo que tú y yo portamos es palabra, que lo que tú llamamos es decreto que determina nuestra salvación, nuestras victorias. Tú y yo portamos a Cristo la palabra viva. Amén. Entonces dice que se vayan. Amén. Si yo hallaré gracia entre los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Y qué es lo que dice Salmo 27:4? Lo único que pedía el rey David en el Salmo 27, que habla de traiciones, de enemigos, pero él dice que una cosa sé, que yo veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Sí, esperen Jehová, esperen. Y va caminando. Amén. Pero dice ¿qué dice? Que si hallare gracia entre los ojos. Lo único que él pedía era estar en la presencia de Dios. Pero sabe una cosa, él sí sabía que cuando él saliera de allí, Dios estaba con él, porque el ungido era él. Amén. Y dijo entonces, le dijo a Sadok, no eres tú el vidente, vuelve a paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Aitofel tu hijo y Jonatán tu hijo. Comenzó a organizar desde el destierro, comenzó a organizar el ejército, comenzó a organizar la caída del mensajero de mal, del consejero de mal, que un día fue amigo de él, y por eso fue que él compuso el Salmo 55. Porque si algo sabía David, era que Aitofel era un estratega, un sacerdote y un consejero de él, y que conocía desde que entró a reinar todo sobre él. Pero hay algo que alguien puede conocer tu todo, hablar tu todo y tirarte tu todo en la cara y afrentarte, pero el que Dios llama y unge, a ese Dios le da la victoria. Amén. Entonces dice que David subió, entonces dice que él comenzó, dijo, mira, yo me detendré en los desiertos, en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me avisó. ¿Qué así quiso Abraham? Quisieron todos los hombres de ir al desierto, ir a que Dios le hablase. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos pasando circunstancias, ir a adorar a Dios, y cantaremos y adoraremos, y el Señor proveerá. Adoraremos y cantaremos, y el Señor nos liberará. El altar que tú edifiques al Señor, donde lo edifiques, no importa si sean tiempos de gozo o de paz, ese altar tiene nombre. Amén. Pero yo no le pondría jamás a mi altar de oro, yo le pondría el del gozo, el del regocijo. Amén.
Entonces, dijo aquí, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, que no me cueste sacrificio. Iba mostrando a todo su pueblo su dolor. Se lo manifestó a todo el pueblo, vio que sabía, pero él exhibió ante Dios su dolor. Él exhibió ante Dios todo lo que estaba pasando y la traición tan profunda que el enemigo usó para dañar su corazón. Porque el ungido lo único que no puede dañar es su corazón, por eso el enemigo lo ataca tanto. Por eso tuve tantas circunstancias en el ungido. Por eso eres un bendecido de Dios, porque el mundo no ve lo que el adversario ve y te ataca. Es porque tú tienes dimensiones eternas, dimensiones cósmicas, dimensiones de Hijo, de Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, en Cristo Jesús, Creador de todo cuanto existe. Y Rakatabai Sharabasai. Entonces dice aquí, pero también todo el pueblo que venía consigo cubrió cada uno su cabeza, iba llorando mientras subió. Sube alabanza, porque hay victoria. Porque David dijo, esto no me va a quitar a mí. Vengo así, pero adorando. Como Abraham. Abraham iba a entregar a Isaac, pero adorando. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él sabía que el que toca algo de Dios y a un hijo de Dios, sea hijo, sea familia, sea amigo, sea parentela, sea lo que sea lejano, cercano, si ha tocado a un propósito de Dios, él lloró porque sabía que el destino de Absalón era perecer. Y él como padre tenía que llorar, tenía que desahogarse, subir y llorar para poder perdonar a su mejor amigo, a su compañero, que con él compartía sus secretos, Aitofel, y a su hijo de su sangre, que estaba haciendo una traición. Por eso el espíritu de traición tenemos que salvarlo de nosotros, de nuestra descendencia, de nosotros, de nuestras generaciones. Tú y yo somos un cortador de espíritus de traición. Que todo espíritu de traición o toda espada que haya perseguido mi casa o tu casa, hoy declara que tú eres libre y que Jesucristo derribó todas las potestades y las pisas desde el estrado de sus pies y que su gloria se manifiesta en nosotros, porque Él habita aquí, porque en nosotros habita el Señor. Amén. Entonces dice que comienza a decir, Aitofel está. Y el único que dice, Señor, pero Aitofel también está. Él no sabía que Aitofel estaba. Pero entonces venía la otra espada, tu mejor amigo. Tú sabes lo que quieres recibir tú, esa noticia que tu hijo está sentándose en tu trono. Que algo se está tomando, que tiene tú, que es tuyo y que lo está exhibiendo ante todo, aunque todo el mundo sepa, y aunque él sepa que y esa persona o esa mujer o ese hombre sepa que no le pertenece, pues ten cuidado de tocar las escrituras ajenas, los linderos ajenos. Habían tocado linderos de Dios. Amén. Entonces, el único que dijo fue, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Entorpece ahora, Señor, el consejo del malo, del perverso. Entorpece, Señor. Y cuando llegó David a la cumbre del monte para adorar allí, Usai, el arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra en su cabeza, y dijo: si pasaras conmigo, me serás carne. Mas si volviera a la ciudad, dijera Absalón. Comenzó a hacer la estrategia de lo que sabía. Ya sabía que ya nuevamente era hora de poner a trabajar a los siervos que tenía que comenzar a que su jerarquía de rey y de ungido de Dios comenzara a establecerse. Amén. Entonces le dijo: ellos están hundiendo esto, pero tú que entres allá como un espía. Y como espía comienza a ganarte la confianza de Absalón. Entonces dice: ¿quiénes estarán con él? Le dice cómo va a estar. Y comienza a hacer eso. Pero hay algo que tú vienes a ver. Que mientras Aitofel era consejero de David, Usai era consejero amigo del rey. Amén. Entonces vamos mirando que ese proceso de la traición va así. En un momento se descubre, se cae. En algo que estaba oculto, que se estaba fracando, las máscaras se caen. Aunque quieran hacer contra lo que quieran con el Hijo de Dios, primero se caen las máscaras. Porque el amor y la belleza que veía David en él ya le dio el rostro. Amén. Pero también miramos
que fueron, también dice, también allá gente traidora, se apareció Siba, el mayordomo de Mefiboset. Bueno, hermano, cuando te llega la batalla definitiva, todos los ejércitos se ponen en orden contra ti. Pero los ejércitos de Jehová, los carros, y dice que los carros de fuego y los soldados del reino de los cielos a caballo pelean por ti y por mí. Entonces vamos mirando que David no necesitó ni todo el pueblo, necesitó los apropiados. Dios siempre te pondrá una corte apropiada para las cosas buenas y para las cosas, para los tiempos buenos y también para los tiempos difíciles. Amén. Entonces vamos mirando que también la noticia que tuvo una traición en su casa. O sea, inventando, porque hay gente que en medio de esas quieren aprovechar, robar, quitar y poner el nombre de personas para mal. Dios, en todo ante Dios nada se oculta. Por eso estoy diciendo que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya ser manifestado, de la aflicción a la ganancia. Amén. Entonces dice que él comenzó a hacer la obra y David estaba pasando un momento difícil, pero David se fue al monte a llorar y a clamar al Señor, porque él sabía que solamente ante Dios podía perdonar lo que estaba pasando. Eran dos espadas que podían dañar el corazón del rey, y esas dos espadas, que es de la traición de sus más cercanos, podían dañar el propósito. Del ungido, lo único que le tira el enemigo al ungido es dañarle el corazón, porque si daña el corazón no llega al propósito. Amén. Amén. Y entonces miramos, qué bien que lo conocía Aitofel. ¿Qué hace Absalón? Comienza a escuchar los consejos. Amén. Y comienza a hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Dice que Aitofel tenía una palabra de consejo que era como si consultasen a Dios. Por eso es que David se va. Por eso es que David, porque sabía que desde la distancia podía mirar quién era el que estaba detrás de la orquesta. Amén. Amén. Y esas cosas, hermanos, esas puertas son inmundas. Tú vieras que ni siquiera los hijos de Dios pueden traspasarlas porque son, como dice Salmo 91, huele feo. Amén. Porque nosotros somos fragantes, aroma a Cristo, y ellos son aromas de Satanás. Y eso se siente a Dios. Amén. Dice que él, así que todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón, o sea, que él estaba con David, con Absalón, o sea, era un hombre con mucha sabiduría. ¿Y qué hizo? Él le aconsejó que tomara las posesiones de David y las expusiera. Cogió las concubinas, todas las concubinas de David, y las poseyó delante de todo el mundo. Hay gente que toma cosas que te pertenecen. Por eso dice que tú no puedes tomar linderos ajenos o ligeros ajenos sin ser afectado. Serás afectado. Amén. Y dice aquí que los puso ante todo. Se acostó delante de todo el pueblo que lo vieran teniendo relaciones sexuales, porque a eso llega Satanás, a pervertir todo. Ensució el templo, la ciudad de Dios. Y dice que el consejero era un hombre que tenía conocimiento, pero ya cuando un consejero busca lo que hay en su corazón, se pervierte. ¿Viste cómo se pervirtió Aitofel? Consejero del rey, tenía una sabiduría amplia, pero había torcido su corazón. Y Dios necesitaba limpiar esa tierra. Amén. Por eso dice que todo lo oculto debe ser manifestado. Entonces dice que comenzó y con sevicia comenzó a preparar 12,000 hombres. Hay gente y ejércitos de maldad que se preparan con esos Aitofeles y esos Absalones para matar al pueblo de Dios. Por eso dice el Salmo 3. Gracias, Padre. El Salmo 3 dice: Señor, no importa lo que vos explícame la palabra. Yo no iba a predicar esta palabra, hermano, porque la había dejado ahí para mí, pero era para compartir. Todo es de Dios para él, pero quería estudiarla más. Entonces dice el rey David en el Salmo 3: yo me acosté y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la milla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aún así dijo: yo soy bendito de Jehová y voy a seguir bendiciendo. Yo voy a seguir bendiciendo. Yo soy diferente. Yo no voy a hablar conforme habla el mundo, yo voy a hablar de bendición. Por eso al final voy a hablar de bendición. Amén. En el nombre de Jesús, porque es
¿Por qué? Porque iba un pueblo afligido. Y entonces ¿por qué dice? El destino de los malos es perecer. ¿Por qué? Porque cuando ven al menesteroso, al afligido, están caídos. Ellos entonces aprietan más. Y por eso Dios también los corta a ellos sus casas. Amén. Y dice entonces que comenzaron, ya Dios había metido, y ya Usai ya era amigo, el amigo, el consejero amigo del rey, ya había dado la confianza de Absalón. Y cuando los consejos de Atofel vinieron, que eran perfectos, eran lo que tenía que hacer Absalón. Pero el rey le dijo: Señor, entorpece los consejos de Atofel. Entorpece al perverso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se puede adorar, porque eso solamente lo podía arreglar Dios. Amén. Entonces pidió gente y perseguir con sevicia de él. Perseguir con esa perversidad, rugiendo. Era a un león de la tribu de Judá. Entonces dice también: no, yo quiero seguir otro consejo, un segundo consejo. Ahí donde comienza la confusión que envió el rey David. Envió a un hombre honesto, sabio, pero sabía las estrategias militares de un pueblo de Dios. Y dice: llama también ahora a Usai y Arquita para que así mismo oigamos lo que él dirá. Y dice que cuando vino a Absalón, dijo: así ha dicho Ahitofel, seguiremos su consejo, no di tú. O sea, Usai sabía que el consejo de Ahitofel era el correcto, pero él tenía una misión, era confundir. Entonces dice aquí, le dice: tú sabes, le habló con la verdad, pero una verdad arreglada. Tú sabes que tu padre y yo son hombres valientes que están con amargura de ánimo. ¿Qué había en el corazón de David en ese momento? Valentía para pelear, pero también tenía amargura. Como la hoz en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Le habló de lo que era él, pero acuérdate que estaba como una osa. Dice que en una furia, amén, no lo dijo, él no estará con su pueblo. Y él, todo hombre de Dios, siempre acompañará a su pueblo. Jesús lo dijo: yo estaré con ustedes. Nos envía y yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida. Y Él nos llevará a su santa morada siempre. O sea, el camino nosotros, después que nos llaman y nos escogen, es caminar a esa tierra firme, que es nuestra tierra de Canaán. Y dice aquí que entonces le da otro consejo, porque él sabía que David era hombre de cuevas. Era hombre que pasó muchas circunstancias y su aventura en cuevas, que su ejército lo formó en cuevas. Y sabía que David necesitaba retirarse y apartarse en una cueva para estar con el Señor. Amén. Y dijo que aunque su corazón sea como león, él lo describió como corazón de león, valiente y corazón de león, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. ¿Y qué nos pide el Señor a ti y a mí? La cláusula de los llamados ser esforzado y valiente, y no temas, ser esforzado y valiente. A todos se los ha dicho. Se lo dijo a Josué y a Gedeón también. Amén. Ve con esta tu fuerza. ¿Quién es la fuerza del Espíritu Santo que nos da Dios? Entonces, todo ese consejo que le da a él, no te lo va a leer. Amén. Dice que las bendiciones son como multitud de arena de mar, pero el ejército. Y le dijo: tú en persona vayas a matar. Que le engrandeció. Yo me imagino que se veía él como ese ejército de los demás reinos, el comandante arriba con su pelo rizado, con la corona en caballo, dirigiendo la obra de esa saeta de maldad contra la saeta de bendición de Dios. Entonces, dice aquí, ¿cómo? Demostró una parte más deliciosa, más fuerte. Mátalo tú mismo. O sea, había ahí, ¿a dónde fue? A la batalla de los Teos. Amén. Y ni uno dejaremos con él de todo lo que están con él. ¿Sabes tú que tu hermano, que alguien que tú conociste, él lo plantea porque él acudió a la sevicia, a lo que viene en el corazón de Absalón? Y le llenó de ego. Sabiendo que Ahitofel había dado el mayor consejo, pero él acudió para que fuese. Y esa le gustó. Amén.
Pero era que como David pidió y clamó al Señor, confúndelo en el versículo 14, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Era acertado lo que ese hombre de perversidad estaba diciendo, pero Dios había pervertido, él había pervertido el hecho, por lo tanto Dios había frustrado lo que estaba contra su obra, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor? Venir el mal. Amén. Amén. Entonces vamos mirando que tú y yo, como casa del Señor, tenemos una sola cosa, y es ser obediente con las cosas que dice el Señor en nosotros. Amén. Demos la gloria al Señor. Demos la gloria al Señor. Gracias, Señor. Te bendiga. Amén. Si supieran lo que le pedí al Padre para que estas cosas no pasen, y yo se la pedí, y la más. Entonces vamos mirando que todo el plan era perfecto, pero la mano de Dios cambió la historia, pero también la sabiduría. David no fue a pelear, David se quedó donde tenía que estar, porque sabía que esto era una limpieza de una tierra. Y hay cosas que Dios librará de tu tierra. Dios te mostrará cosas que a veces tú no verás estando allí. Hay veces que Dios tendrá que limpiarte y traerte y mirar tú lo que hay a ti, pero este espíritu de atracción fue tremendo, porque un rey que levantó una nación, la gente por sus vanos deseos, sin saber mandar, porque esta nación, ¿quién iba a respetar a Absalón? Inmediatamente dio entonces, la palabra que estaba ahí firme era la palabra de Abraham, que por esa línea vendría nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la historia tuya y mía no es por lo que somos, sino por el propósito y el consejo de Dios. Amén. Entonces, comenzó a hacer la obra y comenzó a mandar aviso a David, como había propuesto el rey David. David había adelantado. Acuérdate que él también es profeta, vidente, pero sobre todo ungido, adorador de Dios, y en adoración y alabanza la revelación viene. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto nos lleva a nosotros a mirar lo que es. Yo te quiero decir que Absalón murió, que el rey fue tratado como rey por personas que estaban muy lejanas. A él le aparecieron personas que le ayudaron y le llevaron comida, le ayudaron a pasar y a pasar su vida. En tu camino de tu aflicción aparecerán personas con sabios consejos, personas leales. Te armará un equipo aún en dificultades, Dios. Pero también te pondrá personas en ese tiempo que te va a ayudar a organizar bien tu ministerio y mi ministerio. Amén. Entonces vamos mirando que él fue bendecido. ¿Sí? Que David llegó a Manahaim y comenzó a ser bendecido por personas que no tuvieron miedo. Amén. Amén. Tierra de Lodebar. Hay tierras que no parecen buenas, pero hay tierras que Dios te puede poner una persona que aún puede estar pasando circunstancias difíciles, puede ser llevar al servicio y darte y te proveerte. Y dicen que le provieron de lo mejor. Amén. Tierra de Manasés, hermano. Amén. Y dice que todo lo que el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento, no le dieron solo al rey, le dieron a todos. Hay gente que tendrá su cosecha, pero no le importará compartirlas con muchos, porque sabe que el proveedor de su cosecha es Dios. Ellos estaban proveyendo un rey escapando. Ellos estaban proveyendo un rey en dificultades. Hay gente que se retira y no te da porque te ve mal, pero a David le aparecieron, y esto es una historia para nosotros también. Que cuando vemos a alguien que esté mal, no le metamos el dedo ni el pie, sino que si no observamos, no retirémonos. Pero si queremos ser de bien y recibir a que Dios nos tenga en su memoria, como más adelante lo hará el rey. Ellos no lo hicieron porque no, ellos pusieron su vida. Hay gente que sirve estando bien, pero hay gente que sirve porque David había sido quitado de su trono, pero en el reino del cielo estaba puesto, de tiempos antiguos, que será una leve tormenta de limpieza. Amén. Dice que entonces, lo que te quiero decir que él murió, Absalón murió por su pelo, por su vanidad. Porque, ¿qué murió? ¿Cómo murió también? Murió porque estaba tomando algo que no le pertenecía.
Él ni siquiera se dedicó a fundar familia. Él se dedicó a sus vanidades. Era tanto el peso, dice que pesaba, la vanidad del pesaba. Y que hay algo, y es que David sabía, y lloró y gimió, era porque sabía que Absalón iba a perecer. Todo aquello que se meta con el propósito de Dios es llamado a perecer. Perecerá. Y ni siquiera, aunque David le gime, le llore, Dios usará uno como a Joab. Que no me lo maten. Lo mató Joab. También mostró el carácter de Joab. Pero era necesario acabar de una vez con esto que había pasado. Primeramente con la vergüenza que había ocurrido en él, que no podía ser borrada porque aquí está escrita. Pero esto también fue para decir a los demás que no se volvían a meter más con el rey David. Y entonces esto estaba establecido aquí porque Dios iba a hacer cosas nuevas. Porque Dios estaría preparando la edificación de su casa por Salomón. Y Dios estaba a mirar cómo limpiar el territorio. Dios siempre va a preparar su territorio para que su promesa se establezca y de continuidad a sus generaciones de la promesa. Por eso, cuando tú y yo predicamos y hablamos de Jesús, estamos hablando de Génesis 12, de Génesis 13, de Génesis 14, de Génesis ¿qué? 15, de Génesis 17 y 18. Me salto de ese porque ahí no iba la promesa, ahí iba el error, una mano del hombre, pero Dios enderezó el camino de Abraham. De Génesis 21, de Génesis ¿qué? 22, de Génesis 24, porque 23 de los hijos de Marián, que por ahí de Cetura, que por ahí entra. Es una línea. Estoy hablando de los linajes. Y aún así, un día sirvieron a Moisés los hijos de Cetura, Marián, los señores. Y entonces vamos dando cuenta que nosotros somos, nuestra palabra de generaciones. Amén. Entonces Dios siempre busca que la descendencia que Él venga por descendencia que Él escogería. A Salomón lo escogió Dios. No cogieron a Absalón. A Absalón lo querían ciertos hombres de poder, pero no es del poder de hombre, es del poder de Dios que gobierna la tierra. Amén. Entonces dice que 10 jóvenes mataron, 10 jóvenes mataron a Absalón. O sea, rodearon y lo hirieron y le acabaron hasta matarlo. Se tocó la trompeta de un tiempo de lucha que había muerto. No es lo que Dios quiere. Pero el corazón de un padre estaba herido, de un amigo estaba herido. Hay el espíritu de la traición de un pueblo que había traicionado a un hombre que lo había establecido como reino. Pero Dios tiene que abrir los ojos y lo abre de cualquier forma. Porque aquí tenemos que entender las personas que predicamos la palabra. Aquí no se trata de te amo y te quiero. Sí, te amamos y te queremos. Pero el propósito, si tú no vas con el propósito de Dios, puede afectar tu reino, tu casa, tu nación. Por eso lo que ministra el rey de su casa o la reina de su casa es Jehová. Por eso Dios levanta a uno. Por eso Dios necesitamos orar por los gobiernos. Porque lo que ministra un presidente, un rey, un gobierno, puede ministrar a una nación. Son espíritus. Así como tenemos espíritus ministradores, somos espíritus ministradores, ministros de fuego. Los hermanos también tienen suministro de maná. Y eso es muy fuerte, hermanos. Con el sueño que tuve, a veces tú y yo tenemos que... Aquí habían 2 mesas. La mesa de los que querían derribar el propósito de Dios y estaba la mesa de Dios. Yo espero que tú estés sentado a esa mesa, como dice Salomón, leyendo la Biblia y meditando lo que el Señor ha dicho, para que tu árbol siempre permanezca reverdecido y dando fruto en todo tiempo. Hay una palabra que el Señor me regala y voy a bendecir. Por eso esta palabra, hoy yo te pido, Señor, que nos perdones, que ese espíritu, Señor, de traición, todo aquello que tocó mi era y mi tierra, todo aquello, Señor, como dice Proverbio 22, 28, no traspases el lindero antiguo que pusieron tus padres. Los linderos no son físicos, representan límites morales, espirituales y de asignación divina. Respetarlos trae cobertura, cruzarlos trae consecuencias. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes preserva en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Proverbios 23, 17, versículo 18. En el centro del Proverbio 23, 23 dice: compra la verdad y no la vendas,
la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Para el perdón, como está en el Salmo, Él expresó todo. Él expresó todo lo que había pasado, por eso hay que expresarle al Señor todas las circunstancias que estamos pasando. Amén. Para que nuestro corazón, todo lo que haya sido asignado para que tú y yo no lleguemos al propósito, el Señor lo derrumbe. El perdón no juzga. Dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, versículo 5. La clara instrucción del Señor es perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón parece fácil, pero el verdadero perdón es un don. Es un don. Cuando decidimos dejar todo atrás y dejar que Dios actúe, lo que parecía pérdida se transforma en ganancia espiritual, como declara el apóstol Pablo. Por cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Filipenses 3, versículo 7. Cuando el corazón queda libre del rencor, Dios queda autorizado para restaurar, vindicar y recompensar. Lo que se entrega en obediencia nunca se pierde. Vuelve purificado, fortalecido y con un propósito eterno. Lo que te quiero decir, hermano, es que nada estorbe a tu propósito de tu llamado. Cosas antiguas y pasadas. Cierra las puertas que Dios cerró, porque Dios ya ejecutó un juicio. Pero camina a lo que Dios trae adelante, a tu llamado. Porque nada dice. Hoy esta palabra nos llama a caminar en luz, a respetar los linderos de Dios, a vivir en verdad y a confiar plenamente en aquel con mayúscula que todo lo ve. Porque nada hay oculto entre el cielo y la tierra, y el mismo Dios ve cada detalle. Es el Dios que libra de la aflicción y honra a que permanece fiel. No creas tú que ser fiel a Dios, mira, un hombre fiel, todo lo que le pasó. El mundo ve conforme, no, le fue mal. No, Dios está haciendo algo maravilloso. Siempre vive. Dale la gloria a Dios. Porque cuando la gloria de Dios está contigo, se manifiesta. Pero ¿sabes qué? Me levanto yo todos los días le digo al Señor, gracias Señor, estoy con vida, estoy de ti. Gracias Señor, porque tú eres grande y maravilloso. A ti sea la gloria y el honor y la victoria. Por eso yo te digo hoy que el avivamiento está en mi casa, está en mi corazón, en la iglesia de Jesucristo, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, en mis generaciones. Mi casa está llena de bendiciones porque aquí habita el Señor. Hay casas que tienen pared, pero no hay hogares que tienen presencia. La diferencia no es que hacen los bienes materiales, sino quién habita dentro. Cuando el Señor es el fundamento, la casa deja de ser solo un lugar físico y se convierte en un territorio santo, en el altar vivo, en morada de su gloria. Aleluya. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no guardar a la ciudad, en vano ven la guarda. Salmo 127. Hoy te declaramos que esta casa está edificada en Cristo Jesús, que la guarda y la sostiene. Por eso no hay obra humana que prevalezca sobre lo que Dios ha establecido. Yo decido en el nombre de Jesús que esta generación y marca generaciones, que el avivamiento comienza con una decisión firme, espiritual firme. Y como dijo Josué, con esa decisión firme, y si os mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, quiere decir que estaban en este momento poseyendo, pero que no volvían atrás con su casa. Habían dejado de cruzar un río, dejaron el desierto y dejaron Egipto. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. De Josué 24, versículo 19. Cuando una casa decide servir al Señor, las generaciones quedan alineadas al propósito eterno. Esta casa no camina a la deriva, camina bajo pacto. Mi casa está llena de bendiciones. Donde el Señor habita, su bendición se manifiesta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí así será bendito el hombre que teme a Jehová. Yo bendigo mi casa como sierva de Dios Altísimo. Yo declaro, Señor, y declaro sobre todos los que vienen y están como hijos de Dios. Desde ya les profetizo que son hijos de Dios. No importando cómo tú veas las cosas, profetízale. Porque cuando tú dices, yo en mi casa serviremos a Jehová, tú te estás adelantando a la generación venidera. Esta no es una bendición superficial, es una bendición integral, alcanza trabajo, familia, fruto y descendencia.
Por eso declaramos hoy que mi casa está llena de bendiciones, porque aquí habita el Señor. Por eso dice que el avivamiento es donde reposa el Señor. Por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso verá un pecado. Este es un año agradable del Señor. Bendecimos este 2026, 23 de enero del 2026, disculpa. Y que sea un tiempo donde tú aprendas a bendecir. Acuérdate que cada vez que tú manifiestas bendición por tu boca, tú estás acumulando cosechas bendecidas. Amén. Todo lo que he hablado sobre este hogar se cumple. Iglesia de Jesucristo, la familia Parravisa, porque su familia tiene destino como la tuya. Tú puedes declararlo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que no. Una palabra que Dios lanzó a través de mí, para mí y mi casa, la visión, esa se cumplirá y se hará lo que Él desea, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice que nada lo puede detener y somos bendecidos antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1, versículo 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió Él antes de fundación del mundo. Somos escogidos antes de la fundación del mundo. Así que no busques aprobación de hombre, porque esto no es del mundo, esto es de Dios. Así que tú busca tu diseño, prepárate, porque cuando Dios decide bendecirte, nada lo puede detener. Amén. Eres un bendito desde que Dios te escoge y te llama, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para la gloria a Dios. En Cristo Jesús hay que recibir así. Por eso que la invitación es predicar el Evangelio, llevar palabra viva. El Evangelio es poder de Dios. Vemos cosas maravillosas, pero lo que Dios llama, cuando Dios te pasa por tu vida y te da una palabra y tú recibes al Señor, crees, no importando las circunstancias que veas más adelante, santifícate todos los días, levanta altar y créele a Dios que a través de la adoración y la alabanza, no importa donde esté, sea en las llanuras o en las montañas o en los valles, dice que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de la vida, de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largo día. Mi copa está rebosando. Dilo, tengo aceite fresco del Señor. Entonces, en esta casa se vive bajo herencia espiritual, sellada en Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios. En esta casa, eso es lo que vivimos. Vivimos a Cristo. Vivimos cosas, pero sabemos que de todas nos libra el Señor para ver victoria. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Judío primeramente y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y la declaración de esta casa es que esta casa está avivada, esta casa está bendecida. Aquí habita el Señor, aquí su palabra se cumple y aquí su gloria permanece en Cristo Jesús por su sangre preciosa. Sellamos esta palabra con la sangre del Cordero inmolado. Hoy queremos, Señor, que esta es tu casa y que tú habitas aquí, Jehová Shammah. Tú eres Jehová Sidkenu, tú eres Jehová Altísimo, el Dios Altísimo nuestro que está sobre todas las cosas. Tú eres el Padre, Señor Jesucristo, y has decidido, Señor, que desde lugares celestiales llamarnos para el servicio y ser de bendición a muchos. Que esta cosecha esté llena de muchas bendiciones del amor de Dios y que en este tiempo, en esta expansión, podamos predicar su palabra. Crean que ya han recibido, dice Marcos 11:24, y todo lo que estén pidiendo. Hemos orado, hemos buscado, pero lo mayor que podemos pedir es que para ver cada día victoria, Él habitar en su presencia cada día de nuestra vida. Porque dice Mateo 6:33, dice que buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que hoy te pueda recibir al Señor. Que hoy tú seas esa persona que el Señor ha llamado. Que hoy tú seas esa persona que el Señor ha escogido. Que seas esa persona que ha determinado hoy cambiar su historia. Que hoy hay muchas cosas que hemos hecho. Yo te puedo decir, te hablé del espíritu de traición, pero te estoy hablando del perdón. Y eso es Dios. Sus misericordias son todos los días y cada mañana, para que no se te dé tu gracia. Cada vez que tú haces algo contra el mundo, contra un hijo de Dios, tú te vas a esconder bajo un árbol
que no está el cobijo de Dios. Que yo espero que tú estés bajo ese árbol, bajo la cobertura y las alas de Dios Altísimo. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Hoy yo te invito a que recibas a nuestro Señor Jesucristo. Creas que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo. Que hoy creas y recibas y serás salvo tú y toda tu casa. Josué lo dijo. Y tú y yo, por un hombre que tomó la decisión, tú y yo estamos aquí. Bendecimos a aquellas personas. Primeramente bendigo a mi mamá que oró por nosotros. Bendigo a mí, yo bendigo esa fe que el Señor ha puesto también en mí. Y también mostrándole a mis hijos que la fe es inquebrantable. Y que no importando las circunstancias, dice que el que gana, el que siempre, el que pelea por ti es Dios. Y que todas las batallas que tú camines en esta vida, tu vida se llama victoria. Porque Jesucristo nos dio la victoria. Y tenemos acta de victoria y de vida en abundancia. Así que hoy, cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú y toda tu casa. Que hoy a partir de esta palabra seas tú bendecido en gran manera. Que hoy puedas tú ver que la gloria de Dios se manifieste en ti en tu casa. Y que desees tú a aquellos que no conocen al Señor. Que todas aquellas personas que tú no hayas visto obrar bien contigo, perdona. Porque a veces somos nosotros que nos hacemos concepto de cómo ser las cosas. Pero Dios tiene una idea diferente. Por eso Dios, miremos nuestro camino y miremos lo que Dios piensa en nosotros. Y sigamos esa visión, lo que Dios piensa en nosotros, lo que Dios dijo de nosotros. Reyes, sacerdotes, príncipes, amados, bendecidos, prosperados, fructificados, multiplicados, de expansión, de extensión, norte, sur, este y oeste, que tenemos las 12 bendiciones del año, de cada minuto, de cada segundo, de cada día tenemos esas bendiciones porque tenemos su presencia con nosotros. Declarémonos, semilla bendita de Jehová, porque la gloria de esta casa será mayor que la primera. Así que no dejes que pensamientos, que son los absalones, ganen tu victoria. Hoy llevamos, Señor, la semilla del perdón a nuestro corazón. Que fructifique y se multiplique en nuestro corazón. Y aquellas personas, Señor, que nos hicieron traición, de una traición atroz, es para dar un testimonio que tú te glorificarás como te glorificaste como Faraón. Que aún tú le profetizaste con el capítulo 3 y 4 que las mujeres se llevarían las joyas, las riquezas de Egipto las sacaron las mujeres, no de eso. Por eso le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Dios no nos deja avergonzar. Somos simiente bendita de Jehová. Ve con esta tu fuerza. Y demos la gloria a Dios porque esta casa habita Jehová, en tu casa que habita aquí. Y que aquello que tú pienses que pudo haber sido muy malo, hoy entrega tu corazón, porque el don del perdón es hermoso. Y que hoy a través de ese don del perdón podamos esparcir amor. Esparzamos amor, porque hoy estamos sellando nuestras casas y nuestro avanzar en Cristo Jesús. Así que hoy que esta casa se llene de su gloria, hoy examinémonos todos, hasta yo. Estos días hagamos eso. Examinémonos porque a veces pensamos que solamente no. También nosotros perdonemos, también nosotros hagamos perdón, que haya palabras que hayamos sacado. Por eso estamos bendiciendo. Digamos a todo el mundo que hayamos declarado una palabra o algo. Señor, son benditos del Señor. Son benditos del Señor. Son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que lo que nuestra boca debe confesar son bendiciones. Porque estamos obrando que somos imagen y semejanza de Dios Altísimo. Así que cualquier imagen que el enemigo te haya puesto en la mente o en el corazón, derríbala. Porque Dios es más grande. Así que hoy el Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, me vino acá. Amén. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año grave. ¿Cómo tenemos que estar sanos? Así que, Señor, que yo quiero ir y yo quiero, Señor, que en este tiempo, esa es mi petición, que seas tú el todo para poder yo, Señor, avanzar. Y que ese don del perdón me sea concedido. Esa es mi petición. Y que habitar en tu presencia caiga mi vida, y que tu gozo y tu refrigerio esté en mí como bandera en mi corazón, bajo ese manzano
y abrazada, Señor, con tu izquierda sobre mí y abrazada con tu derecha. Sobre mi cabeza sea tu izquierda y tu abrazo esté sobre tu manto. Así que ese es el Evangelio, así se define el Evangelio. Que hoy, esta palabra que el Señor me ha dado, la estoy escribiendo. Jesús pasaba y enseñaba y predicaba la palabra. No te hablaba. Y los milagros que se hacían eran porque la gente tenía fe. Amén. Pero para este es un tiempo de que el Señor quiere que su gracia te encuentre y sea salvo tú y toda tu casa. Te habla tu pastora y profeta Liliana Leonora Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, y que hay ovejas, pidamos naciones, y damos para predicar su palabra, casas para Cristo, para el Señor, no para mí, para Cristo, personas que sean salvas, que hoy del mundo deciden se perdieron, pero decimos son ganadas para Cristo. Así que nuestra fe es que el lugar, el territorio, sea bendecido desde ya, porque Dios ha decidido bendecirnos. Que Dios te bendiga, que se llene tu casa, el corazón, tu mente y tu ser, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu con todo tu fuerza. Dale la gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo que nos escogió y enviado para salvarnos, y el Espíritu Santo que nos sella con el poder de su fuerza. Que Dios te bendiga, que es el amor. Que Dios te bendiga. ¡Que se llene mi casa! Dios bendiga a mi hija María José también, Dios te bendiga. Bendiciones abundantes.